Muy bien, antes de comenzar en este tema número 6 ya vemos el segundo tipo de organización social del virreinato, que es la Segunda República, que es la República de Indios. Mal llamada indios, ya que indios se refería a la India, ¿no? Pero es de indígenas. El nombre oficial o correcto debería ser República de Indígenas, ¿sí? Porque no somos indios, no son indios. Los indios están en la India, ¿correcto? Son indígenas en este caso. Pero bueno, es el nombre que se le da, que adopta erróneamente. Bueno, es un tema ya de terminología. Muy bien, la República de Indios, llamada así, es el otro gran estamento que aparte que de la República Española se da en el virreinato. Y la República de Indios, al igual que la República de Españoles, tiene también sus estratos sociales, tiene también sus divisiones, pero en este caso, a diferencia de los españoles, que solamente son dos divisiones, los peninsulares, chapetones o puros, y los criollos, en cambio acá, en el caso de los indios, tienen más divisiones. Por un tema más que todo el objetivo era de esta división era el cobro de impuestos según la ubicación social de estos indígenas. Entonces, para pertenecer a esta República de Indios, el poblador tenía que tener un origen andino. Obviamente, si era la clase más alta de estos indígenas, eran los indígenas puros y que hayan pertenecido justamente al incanato, al Tahuantinsuyo. Mientras que los indígenas que no eran parte del Nahuantinsuyo o no, o no eran parte de esta cultura, eran de otra clase social. Y los indígenas que eran del imperio incaico, que no apoyaron a los españoles, también eran tratados de otra manera con respecto a los indígenas incas que sí apoyaron a los españoles, que fueron los más privilegiados, ¿sí? Los más privilegiados. Inclusive estos indígenas de alta alcurnia, vamos a decir, ¿sí? Hijos de los incas, ¿no? Herederos de los incas, se podían casar con los españoles. Hubo el cruce, hubo el mestizaje en aquel entonces, principalmente entre españoles e indígenas, pero de la alta sociedad de ambos. No se iba a unir en matrimonio un español con una indígena de clase baja, por ejemplo, ¿no? Pero sí se casaba con clase alta. Pero eso no quería decir que no tuviera relaciones con una indígena de clase baja, pero no lo reconocía al hijo. Por ejemplo, uno de los primeros mestizos reconocidos de un matrimonio entre un español y un indígena es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? ¿Sí? Por el lado de Huáscar, sus herederos, nace Garcilaso de la Vega, ¿no? ¿Sí? Cuya madre es una princesa inca y cuyo padre es un alto funcionario español, ¿sí? Puro, ¿no? Y él nace acá en Lima. Él es el primer mestizo peruano reconocido, por eso se le llama así, el primer mestizo. Oficialmente en documentos fue reconocido por su padre. Muchos mestizos había en esa época, sí, pero no eran reconocidos por los padres. Es decir, no había una firma de un documento que indicaba que sí, yo tal soy el papá de tal niño. Él fue el primero en ser registrado y es por esa razón que recibe el nombre de el primer mestizo peruano, por ser el primer mestizo reconocido oficialmente, ¿sí? Luego de ahí hubo más reconocidos, pero el número oficial era mucho mayor porque había, obviamente, que españoles que no querían reconocer a sus hijos y mucho menos si eran hijos de indígenas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces aquí la primera división se da entre los indios nobles, los indios de nobleza indígena, pero también los indios nobles eran los caciques o curacas, que no eran del incanato, pero eran jefes de comunidades de aquel entonces. Entonces, dentro de los indios nobles eran dos categorías, la nobleza indígena, compuesta por los descendientes de las panacas, incas y de las grandes señorías de la época del Tahuantinsuyo, que no eran netamente de la cultura inca, sino que eran también, florecieron en la misma época que los incas. Por ejemplo, tenemos a poblaciones indígenas panameñas, a poblaciones indígenas de Chile, en la parte sur, que no pertenecían al Tahuantinsuyo. Recuerden que el Tahuantinsuyo llegó hasta el río Maule en Chile, casi prácticamente a la mitad
del país sureño que es actualmente, y la otra mitad, otros indígenas, no fueron conquistados por los incas. Que se sometieron, esos indígenas que se sometieron también al yugo español, fueron considerados dentro de la nobleza indígena. Eran los del Tahuantinsuyo y de otros señoríos que eran de la misma época, o sea, que estaban también eran contemporáneos con los incas. Y dentro de los pueblos que no pertenecían ni al Tahuantinsuyo ni a estos grandes señoríos, eran los curacasgos, y los curacas eran los jefes de esa región, ¿no? Entonces, estos curacas se encargaban de justamente de españolizarse, ¿no? Ellos hablaban español, podían montar a caballo, ese era un privilegio que muy pocos tenían. Los únicos que podían montar a caballo eran los españoles, ya sean criollos o peninsulares. Los caciques y curacas también tenían ese acceso a montar a caballo, era un privilegio usar armas de índole español. Igual que los indios nobles de la nobleza indígena también podían tener esos privilegios, ¿no? Ellos estaban, los de nobleza, la nobleza indígena estaban liberados de pagar tributo e impuestos, no daban servicios personales, ¿no? Mientras que los caciques y curacas también estaban exonerados de pagar tributo y de ir a la mita, que era el trabajo que a partir del quinto virrey, Francisco de Toledo instauró de que debían ir obligatoriamente a la mina de Potosí, que era la mina de plata más grande del virreinato, ¿no? Ellos recibían educación especial, los curacas, al igual que los nobles incas, para justamente hablar el español y poder saber las costumbres, y tenían acceso a ciertos cargos altos, ¿no? Como los cabildos, ¿no? Podían integrar ello, ¿no? Tenían ciertos privilegios también en ello. Y también tenían el privilegio, vamos a decirlo así, de poder unirse en matrimonio con españoles, inclusive españoles peninsulares. Solamente estos indígenas de las grandes castas, ¿no? Como princesas incas o príncipes incas con españoles y españolas de raza pura o criollos, también se podían unir, ¿no? Eh, los caciques, a diferencia de los nobles indígenas, eran intermediarios. Los caciques eran los jefes de ciertas comunidades y ellos se encargaban de cobrar los impuestos. Ellos eran el nexo entre la población andina y el virreinato propiamente dicho. Profesor, ¿y los de nobleza indígena eran el nexo? No, no, ellos eran nobles incas y no eran el nexo de nada. Ellos no se encargaban de cobrar nada. Ellos simplemente tenían privilegios indígenas. Muy parecido a los de españoles de la época, sí, pero no cobraban impuestos. Los que cobraban impuestos eran otros nobles, que eran los caciques, ¿no? Vamos a decir, nobles de un poco menos de categoría. Caciques o curacas, ellos se encargaban de cobrar los impuestos. Ellos cobraban los impuestos a lo que son las comunidades andinas y le entregaban a los administradores virreinales. Y luego tenemos la segunda clase, los indios del común. Es la segunda categorización de indígenas. Entonces, vean ustedes, la primera categorización son los indios nobles, tenemos a la nobleza inca y los curacas, y el segundo gran grupo son los indios del común. Aquí hay una subdivisión, acá hay una gran subdivisión de los indios, pero en forma general, los indios del común o indios comunes se le llamaba, ¿sí? Ellos eran considerados como objetos, eran considerados prácticamente como esclavos. Ellos eran llamados también indios tributarios porque tenían que pagar el impuesto. No solamente el impuesto era con su cosecha, era con su fuerza de trabajo también. No era posteriormente se cambia a dinero el tributo, pero inicialmente era con cosechas y la fuerza de trabajo, sobre todo en las minas de Potosí. Estos indios comunes eran llamados indios tributarios, indios tribunos, indios de cédula, indios comunes o simplemente indios ascetas. Como ellos tenían que pagar impuestos sobre todo los jóvenes, ya sabían que al cumplir la mayoría de edad, o sea, 18 años, iban a ir a las minas de Potosí, se escapaban y justamente estos indios que se escapaban
formaron grupos mercenarios, vamos a decirlo así, que se oponían al trabajo forzado, sobre todo ir a la mina de Potosí. Gran parte de este grupo de indígenas, chicos, se empezaron a alquilar su fuerza de trabajo. Es decir, si quieres que trabaje para ti, español o indígena de noble, tienes que pagarme. Entonces, ahí nace otro tipo de indios que se llamó los indios de Faltriquera. Los indios de Faltriquera son indígenas, indios del común, que alquilaban su fuerza de trabajo, ¿sí? Indios de Faltriquera. Ellos alquilaban su fuerza de trabajo. Muy bien. Entonces ellos son los indios de Faltriquera. Son los indios que alquilaban su fuerza de trabajo. Entonces tenemos un poco más de divisiones con respecto a los españoles, como pueden ver. Entonces, resumiendo, los indios, la República de Indios se dividía en indios de nobles y indios del común. Dentro de los indios nobles tenemos a la nobleza indígena y a los curacas o caciques. Y dentro de los indios del común tenemos a todos los indios de baja, de baja alcurnia, vamos a decirlo así. Y de ahí nacen los indios del común que cobran por su fuerza de trabajo, es decir, alquilan su fuerza de trabajo, son peones, vamos a decirlo así, son los famosos peones, y se llaman los indios de Faltriquera, que alquilaban su fuerza de trabajo para justamente cualquier tipo de trabajo que se pudiera dar. Ahora, poco a poco, los indígenas eh, al tener este tipo de sistemas, los signos de Faltriquera, provoca que los españoles traigan más hombres de fuerza para hacer la fuerza de trabajo. Es aquí el origen de lo que son las llamadas castas. ¿Por qué? Porque los españoles, al ver que ya no hay muchos indios que vayan a las minas, no hay muchos indios que hagan las labores, empiezan a traer esclavos de otras partes del mundo. Es decir, empieza recién a traer esclavos negros, ya no los indígenas que estaban acá en otros, sino van a traer negros. Y traen específicamente negros de Angola, negros principalmente de Angola y de la zona que hice, de las tribus que hice de Inga y de Mandinga. Por eso se llama, ahí viene el dicho, eres negro de Inga o de Mandinga, que eran las dos principales tribus justamente de estos angoleses, de esta zona de Angola, que pertenece al África, ¿no? Dos grandes tribus, Inga y Mandinga, por eso se llama así, ¿no? ¿Eres un negro de Inga o de Mandinga? ¿Sí? Y ahí se nacen un montón de canciones actualmente, ¿no? Celia Cruz hace algo parecido, ¿no? Y eso ya es otra historia. Pero justamente por la aparición de los indios de Faltriquera, los españoles empiezan a traer nuevas personas, vamos a decirlo así, como fuerza de trabajo. Y ahí es donde empieza la exportación negra. Por eso que al principio el mestizaje solamente se daba entre dos grandes razas, los españoles y los indígenas. Posteriormente llegan los negros, ¿no? Y ahí comienza otro tipo de mestizaje, ¿no? Los negros, mulatos, los requinteos, los zambos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es más adelante todavía, ¿no? ¿Ok? Por eso en esa pregunta que decían de la mezcla, el mestizaje solamente se da al principio entre los dos razas que había, españoles e indígenas. Muy bien, chicos. Dicho esto, vamos a contestar las preguntas, no sin antes poner la asistencia, ¿no? Somos seis. ¿Quién faltó? Está Zoe, Melanie, Yasmín, Carla y Ailton. Falta Yasumi, creo. Bueno, pues Yasumi. Bueno, vamos a ver la asistencia. Vayan viendo la respuesta, por favor, mientras voy poniendo la asistencia. Acá. Asistencia. Tenemos 6. Historia del Perú. Listo. Comencemos entonces. Pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta? Ya saben que pueden contestar a través del chat o por el micrófono. Criollos. ¿Ah? Criollos. Criollos, dice acá, antes, durante,
antes y durante la conquista española, el sector social mayoritario en el Perú eran de los criollos. ¿Se acá? ¿Y los indígenas? Pero los indígenas eran entre medio. El sector social O sea, eran mitad, mayoritario mitad. eran los indígenas, por si acaso. Al comienzo, vamos a ver acá, eso. El otro gran estamento que se en la sociedad colonial compuesta por todos los hombres de origen andino, para los cuales había ellos. El grupo de indígenas fueron, en teoría, el segundo grupo social, ¿no? Ya que estaban situados inmediatamente después de la República Española, debido a que eran considerados vasallos y tributarios. Pero en la práctica se encontraban al final de la pirámide social, incluso por debajo de las castas. De igual manera, fueron considerados como menores de edad y estuvieron bajo la protección de la corona española. Pero este estamento no era tampoco uniforme, puesto que dentro de la República de Indios existían también jerarquías y diferencias de clases. El grupo de adentro no me indican la cantidad, ¿no? Pero que tengan entendido, chicos, los indígenas eran en el sector mayoritariamente hablando en lo que es cantidad de personas, ¿no? Eran los indígenas, ¿no? Eran los indígenas. En segundo lugar, los criollos, si acaso, en lo que es cantidad, ¿no? La cantidad, indígenas. Pregunta número 2. No forma parte de la República de Indios. Curacas, sí. Chapetones. Indios del común, sí. Indios nobles, sí. Mitayos. Ya, ¿qué son los mitayos? ¿Quién me puede decir? Los mitayos son aquellos indios que no tributan porque huyeron de la tributación. Son aquellos indios que se escapaban de cuando iban rumbo a lo que es la mina de Potosí, sobre todo. Cuando iban a la mina de Potosí se escapaban porque ya sabían que prácticamente ibas a salir muerto de ahí, ¿no? Luego llega Toledo, el gobierno Toledo, hasta a dar un orden, indica que es obligatorio ir a las minas, pero solamente por un año, nada más. Luego regresabas. Así logró una gran productividad, ¿no? Antes eran todos los indios que podían ir hasta que murieran, pero la productividad no era uniforme. Ahora todos los indios, pero es obligatorio, pero solamente por un año, a menos que pagaras un tributo, ¿no? Ok. Y estos indígenas que se escapaban ya eran considerados mitayos, ¿no? Sí son parte de la República de Indios, vamos a decirlo así. Son indios del común, pero que huyen de su responsabilidad. Entonces los chapetones no eran parte de la República de Indios, eran parte de la República de España. Española. Ajá. 3. Por su colaboración en la administración colonial, los curacas recibieron algunos beneficios, como tierras comunales, sí. Acceso a la educación, claro que sí. Ellos hablaban español, se les daba educación. Estar exonerado de la mitad y el tributo, exactamente. Ellos estaban Todas las exonerados igual que anteriores. los nobles indígenas. Todos, sí son, sería la letra de todos. 1, 2 y 3 son la respuesta, porque colaboraban con la administración. 4. Pertenecen a la República de Indios. Chapetones, no. Peninsulares, Indios no. común. Criollos, Del común. no. La E. Mestizos no pertenecían a ninguno. Muy bien, la letra E, indios del común o indios tributarios, ¿no? O indios de casilla también se la llamaba, ¿no? O simplemente indios a secas. 5. Muy bien, Melanie, muy bien, Yailton. 5. Lugar donde fueron reubicados los indígenas. Ajá. Eso lo vimos cuando vimos el Virrey Toledo. ¿Dónde fueron reubicados los indígenas? Él en unos lugares reducidos que se llaman las reducciones. Francisco de Toledo, ¿sí vimos eso? El virrey Toledo, ¿vimos el virrey Toledo, sí o no? ¿Se acuerdan? Las reducciones, ¿sí? Las reducciones. 6. Debían cumplir con el pago de tributos y la mita. Indígenas. Indígenas, pero específicamente, no todos los indígenas, porque hablar de indígenas es también hablar de los curacas, ¿no? Pero no hay otra respuesta con respecto a ellos. Zambos todavía no existían, eran más adelante, existieron pero más adelante. Mestizos, sí, pero los indígenas sí o sí eran los que pagaban. Los indígenas que no pagaban eran los curacas y los indios nobles. Ellos no pagaban impuestos, menos iban a la mitad. 7. Estaban exonerados del pago de tributos. Chapetones. Los Españoles. curacas. Los curacas. Recuerda
¿Qué indígenas no pagaban impuestos? Los de la nobleza. Y eran dos, los indios nobles, propiamente dicho, y los curacas o caciques. ¿Ah? Ellos no pagaban impuestos. Los indios del común, sí. Y había varios indios del común, ¿no? Ya habíamos visto. Entonces, a ver, para terminar. A ver qué dice. Ah, sí, sí. La uno, la A, indígenas. La 2, la E, chapetones. La 3, la E, todos. La 4, la E, indios del común. 5C, reducciones. 6A, indígenas. Y 7A, curacas. Falta, Recuerda que profe, las ahí reducciones abajo. es lo que actualmente son las ciudades. Es como una plaza, la Plaza Mayor, donde hay todo, ¿no? Las reducciones era una ciudad reducida. Lo que hizo Francisco Toledo, así administró mejor, ¿no? Lo que es el virreinato, ¿no? Él es el gran ordenador administrativo del virreinato, el quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo, o Franco Toledo, como se llama. 8, Pachito Toledo también. Ok, Francisco, ¿no? 8, eran 8 mercancías que repartimientos. compraban los indígenas por presión del corregidor, ¿no? Que compraban los indígenas por presión del corregidor. ¿Qué mercancías? ¿Repartimientos? Los repartimientos. A ver. Creo que acá está. A ver, déjame ver. A ver, dice, vivían en las reducciones toleranas, ¿ves? Por el Toledo y debían ser evangelizados. Uno de los principales deberes fue pagar tributo, primero en productos, al cumplir la edad, inmediatamente pasaban las filas de los mitayos y eran obligados a viajar hasta la mina, ¿no? Mitayos, ¿no? No los mitayos, Potosí, para cumplir su cuota de trabajo. Muchos sabían cuándo ir y por poco sabían cuándo sería el regreso, ¿no? Ante el abuso de los trabajos impuestos por los españoles, muchos indígenas optaban por huir, huir de las reducciones y evadir sus obligaciones y pasaban a hacer yanaconas, trabajo en haciendas. Por eso el destino de los pobladores era muy variado. Indios de Faltrelica. No, no está acá. ¿Cómo se llama esa mercadería? A ver, si más no me equivoco, eh, eran mercancías que, que compraban los indígenas por presión del corregidor. Sí, puede ser los repartimientos. Voy a corroborar acá. Un momentito, por favor. Sí, me equivoco que eran los repartimientos, pero que tengan entendido los repartimientos era justamente eso, el repartir tierras. Pero, de todas maneras voy a corroborar. ¿Sí? Ajá. A ver, eran. Ujú. Sí, acá estoy viendo los repartimientos. Ajá. Sí, son los repartimientos. ¿Qué cosa eran los repartimientos? Mercancías compradas obligadas por los españoles. Y acá dice que son normalmente inservibles, cosas baratas o banales que los españoles no les servían y que obligaban a los indígenas a comprarlos para obtener una pequeña ganancia. Bueno, eran los repartimientos. Bueno, o sea, prácticamente cosas que no les servían a los españoles les hacían que los indígenas los compraban bajo amenaza o presión. Esos eran los repartimientos. 9. Eran descendientes de los familiares de los incas. Mitad, yo creo. No, no, descendientes de los familiares incas. Indios nobles. Los indios nobles. Los mitayos no. Los mitayos eran indígenas que iban a las mitas y que luego se escapaban y se convertían en yanaconas. O indio de faltrerique, ¿no? Faltrería, ¿no? 10.
él era el nexo entre la administración colonial y la comunidad andina. Bueno, claro, era un indio noble. ¿Cómo se llamaba ese indio noble que era el nexo? Cobraba impuestos. Él era también llamado cacique. El, Curaca. el curaca. Curaca o cacique, él el intermediario. Muy bien, Jair. Entonces la 8, la D, repartimientos. La 9, la D, indios nobles o nobleza inca, también se le conocía así. Y la letra A, curaca o cacique, también son parte de ello. Muy bien, tu participación, sobre todo de Yailton. Melanie también participó por acá. ¿Quién más ha participado? Pues los demás, por favor, espero su participación es, sobre todo el día de mañana, que nos toca Historia Universal. ¿Ya? Muy bien, la actividad de extensión en este tema número 6, 4 preguntas, y la República de India es una pequeña lectura para que puedan luego responder estas preguntas y pues solamente completar estos enunciados que tiene que ver tanto con el tema 5 y 6, ¿no? Si ustedes pueden ver, ¿no? ¿Cómo se llaman los hijos de españoles nacidos en América? ¿No? Una primera pregunta. ¿Peninsulares o criollos? ¿No? ¿Cómo se llamaban? O chapetones. ¿Cómo se llamaban? Ahí ya completen. Recordamos el tema 5 y 6 en esta parte de completar justamente ello, ¿no? Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Espero sus tareas y sus evaluaciones en el grupo de tareas correspondiente, ya saben. Profe, ¿hasta cuándo Muchos tenemos? Porque son 2 tareas. sí, sí, hoy día, o al máximo mañana, para que puedan entregar ambas tareas, ¿no? Sigue normal, no hay problema. No es Ok, profe. extenso, como pueden ver, no es extenso. Por eso lo quería acorrer un poco. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Ya con esto nos hemos puesto al día en lo que es historia del Perú. Mañana nos vamos a abocar también en ponernos al día en los temas de historia universal. ¿Ya? Ok, chicos, hasta luego. Nos vemos. Gracias por su atención.